Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar entonces inicio a los trabajos de la mañana con uno de los temas que creo que es uno de los más fascinantes de la agenda, que como creo que muchos ya hemos anticipado lo interesante que van a ser las discusiones sobre el tema, y por eso también hemos querido extender un poquitito más el tiempo del que está previsto en la agenda. Como ustedes bien saben, el orden público es uno de los motivos que tradicionalmente ha aceptado tanto la Convención de Nueva York, la de Panamá, como muchísimas, si no todas las legislaciones nacionales, como una de las causas para denegar el reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros. Y en ocasiones algunos expertos y algunos críticos sobre este concepto han dicho que pues, el mismo es completamente contrario a la Convención de Nueva York, al objetivo de la Convención y por ende a la de Panamá, y se ha visto también por muchos como el talón de Aquiles de la Convención de Nueva York. En algunos casos incluso se argumenta que sería mejor que definitivamente no existiera. Sin embargo, en contraposición está el interés del Estado de ponderar dos intereses fundamentales. Uno, la cooperación, tener un sistema de cooperación jurídica internacional eficaz y balanceado, y por otro, la necesidad de proteger algunos de sus valores fundamentales. El panel de esta mañana entonces tiene por objetivo explorar cuáles son las diferentes definiciones e interpretaciones que se han dado en las diferentes jurisdicciones como ya lo hemos anticipado, si el interés público nacional es un concepto ya que tiene unos retos enormes y que es muy difícil de definir y delimitar, pues mucho más así cuando hablamos de orden público internacional. Y para eso hemos invitado al doctor Víctor Ruiz a que nos ilustre sobre este tema. El señor Ruiz se ha desempeñado en diversas áreas del arbitraje comercial, tanto nacional como internacional. Ha trabajado en áreas relacionadas con los procedimientos administrativos, el derecho civil, mercantil. Hizo sus estudios de maestría en la Universidad de Pepperdine, del Strauss Institute for Dispute Resolutions. También tiene estudios de maestría en las áreas de impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Sacó su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Dentro de su experiencia internacional se destacan los cargos que ha ocupado como consejero adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en París, Francia, y también ha ocupado el cargo de abogado extranjero del Grupo de Arbitraje Internacional de París de la firma Sherman & Sterling. Y pues los dejo, estoy segura que esta será una discusión muy productiva, y los dejo entonces con el doctor Ruiz. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Primero que nada, agradecer a los organizadores por haberme invitado y asignado este tema tan espinoso, que en realidad lejos de venir a enseñarles a tan importantes juristas con los que estamos aquí sentados, yo creo que el propósito o la forma como ideé esta presentación, la idea es que sea más breve de lo común, precisamente por lo espinoso del tema y por lo relevante del tema, y con el doble propósito también de generar más que nada la discusión entre los que estamos aquí presentes y que todos podamos compartir un poco de lo que hemos visto en nuestras respectivas jurisdicciones, ¿no? Y también aprovechando la presencia de nuestros colegas, los ministros de Panamá, Costa Rica y Chile, que nos puedan también compartir un poco de cuál es su aproximación al orden público. Debo también agradecer a Fernando, que me hizo el favor de cambiarme la oportunidad aquí. El problema fue que mi computadora simplemente se murió
y gracias a eso yo había preparado un artículo que pensaba circular para ustedes, pero ayer que me entregaron el disco duro, el artículo estaba a la mitad, se borró la mitad del artículo. Lo que alcancé a terminar fue la presentación, pero prometo, regresando a México, darle la última peinada y circularlo en los próximos días para que lo tengan, ¿no? Bueno, entonces, para cambiarle al... ¿Usted me puede auxiliar? Sí. Bueno, yo creo que el gran éxito de las convenciones de Nueva York y de Panamá han sido, sin lugar a duda, el generar que juristas de diversas jurisdicciones hayan intentado en los últimos 37 años de la Convención de Panamá, 50 años o más de la Convención de Nueva York, tratar de aproximarnos a una definición de lo que es el orden público. Sin embargo, como decía Magali hace unos instantes, el orden público es hoy por hoy, puede considerarse como el talón de Aquiles, ¿no?, de la Convención de Nueva York, porque lejos de facilitar la libre circulación de los laudos, ha causado más problemas, sobre todo por la diferencia de aproximación que se ha hecho por parte de los tribunales nacionales. Y en ese sentido creo que el propósito de esta reunión y el propósito que persigue la iniciativa esta de la OEA es de reconocerse, porque al final del día lo que alguien hablábamos ayer de previsibilidad, ¿no? Y en la manera que sepamos nosotros lo previsible que es ejecutar un laudo o no ejecutar un laudo en cierta jurisdicción, nos ayudará un poco más a nuestra práctica, ¿no? Yo creo que un poquito para poner los temas sobre la mesa, sobre los que yo creo que habrá de que discutir durante el transcurso de esta sesión, es primero que nada, bueno, orden público, ¿no? Es un concepto, hace rato me decía José Antonio, bueno, dice, ¿no? Cuando me acerco a mis alumnos de Derecho Internacional Privado, que les pregunto, ¿saben? No, la verdad es que es un tema tan complejo y tan etéreo que no ha habido una definición hoy por hoy acertada, ¿no? Pero en general, como lo han definido los tribunales americanos, podemos entender por orden público como las nociones más básicas y elementales de moralidad y justicia de un sistema jurídico, ¿no? En ese sentido, lo que se entiende es que un laudo va a ser ejecutable por ser violatorio del orden público en la medida que repugne estas nociones más básicas y fundamentales de un sistema jurídico, y que por ende no sea decente o justo para esa jurisdicción proceder a su ejecución, ¿no? Esto nos lleva obviamente a entender que el estándar para no ejecutar un laudo o anularlo en ciertas ocasiones es un estándar que debe ser muy alto, un umbral bastante complejo de llegarlo, excepcional y rara vez alcanzado. Para mí el orden público viene siendo un arma de dos filos, ¿no? Porque por un lado puede ser una herramienta eficaz para impedir que se ejecute un laudo que pudiera ser contrario al orden público, pero por el otro lado es una espada, ¿no?, también para la persona que quiere ejecutarlo directamente ante las Cortes Nacionales, ¿no? Existe hoy en día la tendencia a distinguir entre los conceptos de orden público local contra el internacional, y de aquí este es un tema que me gustaría que también abordáramos un poco por la diferencia de aproximación que han tenido los tribunales locales. Ayer Humberto en su exposición brillante nos decía que había ciertos tribunales de Panamá que habían tocado el tema del orden público internacional, pero sin realmente definir qué era. Gracias a que me envió anoche una sentencia salvadoreña, donde también, ahora la comentaremos, el tribunal, la Corte Suprema de El Salvador decidió ejecutar un laudo y hizo referencia al orden público nacional e internacional sin realmente distinguir entre uno y otro, ¿no?
Por principio de cuentas, creo que el orden público local es un concepto muy amplio, un concepto muy amplio que versa sobre cuestiones básicas, ¿no?, de moralidad y de justicia de una jurisdicción determinada, que implica también valores culturales inherentes a la sociedad, valores culturales que difícilmente la judicatura local pudiera obviar en ciertos sentidos, y hasta cierto punto el orden público local, bueno, resultaría aplicable mucho a los casos domésticos, sobre todo litigios domésticos, ¿no? Eso es lo que la corriente doctrinaria ahora hacia dónde apunta, y creo que eso es importante también que lo discutamos para ver cuál es la mayoría de opinión de los que estamos aquí reunidos, ¿no? Por el contrario, el orden público internacional es un poco más restringido, pero en general es lo que entiende la comunidad internacional como lo aceptable en materia de instituciones fundamentales que se deben de respetar, ¿no? Existe un reporte, yo supongo que todos ustedes lo conocerán, que tiene cerca de 10 años ya de emitir un reporte que hizo la ILA, la Asociación de Derecho Internacional, allá en el 2001, 2002, no recuerdo la fecha, que intentó, o más bien que postuló por la aplicación del orden público internacional al momento de analizar la ejecución o no de un laudo. Lo que dijo la ILA trató de definirlo bajo tres conceptos, ¿no? El primer tema que vemos en el orden público internacional son los principios fundamentales relativos a justicia y moralidad que el Estado debe proteger aún y cuando no tenga nada que ver con el Estado, ¿no? Y aquí es donde vamos hacia un concepto de lo que es el orden público internacional sustantivo y el orden público internacional procesal, ¿no? El sustantivo puede ser, bueno, el interés de proteger los ilícitos, ¿no? No permitir que un laudo permita la corrupción, por ejemplo, o el contrabando. No sé si al doctor Guijara Navón le tocó cuando estuvo en la corte, a mí me tocó ciertamente algunos casos que pudieran parecer que se estaban utilizando para lavado de dinero, por ejemplo. En fin, hay abogados tan ingeniosos que siendo el arbitraje algo privado, es fácilmente, si alguien lo diseña una estrategia para utilizarlo para mal, se puede utilizar para mal, ¿no? Y el otro es el orden público procesal, al cual son lo que todos estamos acostumbrados como, bueno, el due process, ¿no? El que todas las partes hayan tenido una igualdad en la participación de la constitución del tribunal arbitral, en fin, ese tipo de nociones que son comunes a todas las jurisdicciones, no es que todas, la mayoría, ¿no? Por ese lado, la ILA trató de fijarlo por ese lado, ¿no? Existe ahora, por ejemplo, un profesor, la ILA está a favor de la aplicación del análisis de la ejecución del laudo bajo la óptica del orden público internacional, mientras que hay otra gente que está opuesta, ¿no? Y aquí también me gustaría saber cuál es la opinión de todos nosotros en relación con esto. Por ejemplo, un profesor famoso de la Universidad de Yale, Michael Reisman, está en contra del análisis de la ejecución de los laudos a través de la óptica del orden público internacional. Él lo que dice a grandes rasgos es, dice que lo etéreo de la noción, máxima si se toma en cuenta que la cantidad de manifestaciones sugestivas contenidas en el derecho internacional y el soft law está llena de matices, mientras que el orden público nacional tiene fundamentos y antecedentes que permiten una fácil verificación, ¿no? Y ello ocurre con el internacional también. Yo creo que aquí lo que vale la pena es definir lo que dentro del orden público local puede ser el orden público internacional, porque el orden público internacional es el que un país, una jurisdicción, entiende que es el orden público internacional, ¿no? Me gustó, encontré por ahí una definición que daba un profesor venezolano de nombre Herrera Mendoza, que dice, hablando del tema de orden público local e internacional, dice, no se trata de dos conceptos
distintos. Hay entre ellos la relación de continente a contenido. El llamado orden público internacional solo es una parte del orden público interno. Su parte más enérgica, más enfática y más rigurosa, ¿no? Haciendo referencia a que poco el orden público internacional viene a excluir todas aquellas idiosincrasias de una sociedad en particular o de un estado en particular y preserva todas aquellas que son comunes a todos, como las cuestiones que acabamos de discutir, ¿no? El abuso del derecho, pacta sunt servanda, la constitución del tribunal arbitral, due process, en fin, un sinnúmero de temas, ¿no? Aquí el tema, o cómo ha sido visto por los tribunales, sobre todo yo estaba analizando algunas sentencias mexicanas, que por ejemplo el artículo 5 de la Convención de Nueva York habla de reconocimiento y ejecución de laudos, podrán denegar si son contrarios al orden público de ese país, ¿no? Entonces la Convención de Nueva York, entiendo que la de Panamá es la misma redacción, entonces ya ahí hay una línea directa al orden público de ese país, lo cual ha causado, sobre todo por las sentencias que analicé, una cierta confusión. Yo platicaba un poco con José Antonio hace rato y decía, bueno, lo que pasa es que me da la impresión que los principios de la ILA fueron elaborados desde una perspectiva un poco más continental, más europea, de lo que en ese tiempo era el arbitraje. En ese tiempo, en 2002, no sé, el doctor dijera cuánto arbitraje había en Latinoamérica, pero me imagino que era mucho, mucho menor de lo que es ahora 10 años después, y quizás pudiera darse el caso, no lo sé, y a ver qué opinamos de si estos principios pudieran ser acorde a lo que ahora es el orden público internacional aquí en Latinoamérica, ¿no? Y lo que se puede aplicar en ese sentido. La idea general es que, sobre estos principios, es que aun y cuando el artículo 5.2b de la Convención de Nueva York hable del orden público de ese país, se debe entender como lo que ese país entiende que es el orden público internacional. Ahora yo me pongo la pregunta, ¿debe ser distinto el estándar que se aplica a laudos domésticos? Hay corrientes de opinión que dicen que no, que debe ser lo mismo. ¿Pero por qué? No sé. Quizá lo podríamos discutir también al rato. Otro de los conceptos, y un poquito para delinear, y aquí sí me gustaría también conocer su opinión, y este es algo que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿qué es lo que no debe entenderse por orden público? En México, por lo menos, existe una concepción en la doctrina y en los practicantes de arbitraje, de hecho muchos de los cuales me sorprende que, teniendo tanto tiempo practicando arbitraje, sigan esta apreciación, ¿no? Que es que el hecho de que las leyes digan esta ley es de orden público, y aunque aquí voy a hablar un poco de la arbitrabilidad, y ese no es el tema, pero ya saben que hay una línea muy delgada entre arbitrabilidad y orden público. Hay una corriente de opinión que dice que toda ley que diga que es de orden público no es arbitrable, ¿no? Pero, por ejemplo, temas o ejemplos muy particulares en México, y es que las leyes de Pemex, Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, recientemente la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones Gubernamentales, hablan específicamente de la posibilidad de someter a arbitraje las disputas que surjan de los contratos que se celebren, con algunas problemáticas ya muy particulares a México, como la no arbitrabilidad de la rescisión administrativa, pero eso no es tema de este foro. Pero en general creo que también otra de las preocupación mía en particular, y es materia de un estudio que estoy haciendo ahora, y es que en México también se cree que las normas imperativas son no arbitrables. Ustedes saben, en derecho contractual tenemos normas dispositivas y normas imperativas, las dispositivas de las cuales podemos derogar y las imperativas de las cuales tenemos que cumplir forzosamente, ¿no? Pero aún así, el hecho de que una norma sea imperativa, en mi opinión, no implica que un árbitro no pueda aplicar la norma imperativa o esté impedido de aplicar esa norma imperativa. Al contrario, está obligado a cumplir con la norma imperativa, pero también si consideramos, por ejemplo, que la norma imperativa puede ser considerada
de orden público y que por lo tanto cualquier laudo que toque temas de normas imperativas es violatorio del orden público, creo que va más allá de la función del concepto de orden público, porque estaríamos entonces permitiendo que el juez pueda entrar al análisis del fondo del asunto. Y eso es lo que precisamente la Convención de Nueva York no permite, ¿no? Después de todo, también se pudiera argumentar el tema de que aun y cuando el árbitro no hiciera, obviara o malinterpretara una disposición de derecho, una norma imperativa, de cualquier forma bajo la Convención de Nueva York está impedido entrar al fondo, ¿no? Y no pudiera hacer una valoración del principio de lo que es la valoración, la aplicación de esta norma imperativa, ¿no? Para mí el mecanismo del orden público es un poco a lo que en derecho, al mecanismo de derecho internacional privado que no permite la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Porque al final del día es la misma ratio legis, que es impedir que en cierta jurisdicción se aplique una norma que va en contra de los principios elementales del Estado, ¿no? Dentro también un poco del análisis, en cuanto al orden público internacional se refiere, yo me he topado con que hay dos formas de aproximarla, ¿no? que han seguido los tribunales latinoamericanos, y es una aproximación amplia, una aproximación restringida, ¿no? La primera de ellas es donde los jueces del control hacen un control efectivo, concreto, de conformidad con la solución adoptada del tribunal arbitral. Entonces, entran un poco más, se cree que pueden entrar un poco más al fondo, analizan el contenido total del laudo, de forma tal que pueden determinar, bueno, siendo el orden público y la arbitrabilidad una de las causales que de oficio un juez puede analizar, ha habido una aproximación un poco más amplia bajo la cual entran un poco más a detalle, ¿no? Más de lo que a mi gusto debería ser lo necesario, versus la aplicación restringida, que en realidad aquí es solamente situaciones extremas, ameritarán la no ejecución. Aquí es ahora sí que un análisis a primera vista, prima facie, donde el análisis o el control que ejerza un juez sobre ese laudo deberá ser muy mínima, y en algún momento hasta leí un artículo que decía que el juez estaba solamente limitado a leer el dispositivo del laudo, o sea, los puntos resolutivos, y ver si esos puntos resolutivos estaban acorde al orden público. Yo creo que ahí es ya un poco muy laxa el análisis, pero en fin, a ese grado estamos llegando, ¿no? La idea es que en realidad lo más conveniente, creo yo, es que se adopte una postura limitada, de tal forma que solo queden comprendidos dentro del orden público los principios, básicamente los principios fundamentales de justicia moral y los intereses esenciales del Estado, ¿no? Por ejemplo, la protección a lo mejor de las leyes de policía, a lo mejor la reciprocidad internacional que hay, o convenios que hay, responsabilidad internacional que tiene un Estado frente a otro, ¿no? Al final del día, como dijo la Corte de Casación francesa, yo creo que la violación tiene que ser tan evidente que le queme los ojos al juez, ¿no? Decía la Corte de Casación francesa, y creo que ese pudiera ser el estándar, y me gustaría también escuchar su opinión al respecto, pero la violación debiera ser tan flagrante, tan evidente, que arda, ¿no? Que sea algo que el juez no tenga que buscar, sino que realmente sea evidente on its face, ¿no? Aquí un poco lo que de la conclusión o lo que yo observé es que en Latinoamérica por lo menos hay un entendimiento de que el concepto básicamente engloba los mismos puntos en todos los países. Yo creo que el problema más que nada es lo que decíamos sobre la aproximación al concepto, ¿no? ¿Qué tanto debe un juez entrar a analizar esto? En México, por ejemplo,
recientemente en un tema que a mí me apasiona mucho, y lo comentaba con Humberto ayer, es el tema de la arbitrabilidad de las disputas societarias, sobre todo el tema de la nulidad de decisiones tomadas por la Junta de Socios, Asamblea de Accionistas, como se le llaman las distintas jurisdicciones. En México se cree que no es arbitrable, simplemente porque la ley dice la acción o la oposición judicial deberá ser presentada por el 33% de los accionistas. Para mí eso es una norma imperativa, pero no por eso la hace inarbitrable, y no por el hecho que hable de oposición judicial tenga que ser inarbitrable. Hay una corriente de opinión que sí lo dice. Me acabo de enterar de un fallo, desafortunadamente no pude tener acceso a él, pero me acabo de enterar de un fallo donde se quiso ejecutar una condena que tenía que ver con una decisión de un tribunal, creo que en Ecuador, sobre un tema de anulidad de la decisión de la Asamblea de Socios. Y en México, aun y cuando se entiende y hay una corriente de opinión de que no es arbitrable, el tribunal que analizó la ejecución entendió que el hecho de que el tema no fuera que fuera en principio inarbitrable en México, que no hubiera disposiciones que permitieran su arbitrabilidad, ello no era suficiente para denegar su ejecución en México, lo cual me parece que es una aproximación bastante apropiada, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos recientemente una sentencia de la Corte que decidió algo también un poco básico, que es el tema del rol del juez, o más bien la valoración que un tribunal arbitral hace sobre los medios de prueba exhibidos por las partes. Es libre decisión del tribunal y los jueces no tienen por qué meterse. Como decíamos ayer, en México, y entiendo que en Latinoamérica, y yo creo que en todo el mundo, la defensa de orden público hoy en día es una defensa de cajón, y los litigantes cada vez más intentan de ver la forma como pueden encajonar una violación o tratar de conseguir la nulidad o la no ejecución de un laudo sobre la base de estos argumentos, ¿no? México recientemente en esa sentencia definió, no voy a hablar de lo que tocaba el tema en sí de las sentencias, porque más bien el tema que me pidieron que discutiera es el alcance, o más bien la aplicación del concepto, que es lo que los tribunales latinoamericanos entienden, y veramos que realmente son muy uniformes, ¿no? En México recientemente dijo: un laudo arbitral es contrario al orden público y por ende constituye una causa de nulidad cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman, y que trasciende la comunidad por lo ofensivo y grave del hierro cometido en la decisión. Lo que es un poco triste, o no triste, pero lo que es un poco que hay que ver es que hoy por hoy, como decía hace rato, no se ha hecho mucho la distinción entre lo que es orden público internacional para México o por ejemplo para El Salvador o para Colombia. Simplemente hablan de orden público en general, ¿no? Y habría que ver cuál es la distinción. ¿Será que no la hacen porque no ven esa distinción, esa diferencia? O quizás nuestros compañeros, los señores ministros, nos pudieran ilustrar un poco al respecto, ¿no? Colombia también ve dice, la Corte Suprema de Colombia dijo: la transgresión del orden público no significa que el exequatur pueda negarse ante cualquier incompatibilidad entre leyes extranjeras y las internas. El concepto de orden público, que tiene el alcance de enervar el reconocimiento o la ejecución de un laudo extranjero hecho bajo el amparo de la Convención de Nueva York, se limita a los principios básicos de las instituciones del derecho interno, como la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso. Yo entiendo que esas últimas definiciones, prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe, la imparcialidad del tribunal y el respeto al debido proceso, es orden público internacional. Eso es común a todos, entiendo yo. Hay otra sentencia de Colombia también diciendo: la noción de orden público, por lo tanto, solo debe usarse
para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice principios fundamentales. Por eso la doctrina ha enseñado que no existe inconveniente para un país aplicar las leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden excepcionalmente negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que sea parte de esa comunidad de principios. Y por último, creo que tengo una sentencia de El Salvador, que le agradezco a Humberto que me la haya hecho llegar anoche. Como les decía, esta presentación la hice varios días antes de esto, se me borró la mitad y tuve que completarla con lo que tenía a la mano. Y bueno, esta definición, El Salvador dice el orden público, y aquí esta sentencia me gustó mucho porque inclusive es corta como deben ser las sentencias. En México una sentencia tiene 200 páginas, de las cuales solo 13 son útiles. Esta sentencia que me hizo llegar son un poco como las francesas son 3 páginas y listo, ¿no? La que me hizo llegar Humberto tenía 18, 19 páginas y abordaba, hacía referencia al orden público nacional e internacional sin distinguir entre los dos, ¿no? Pero dice, el orden público es el conjunto de reglas y principios esenciales para la convivencia de nuestro conglomerado social, políticamente organizado en un momento histórico determinado. A manera de ejemplo, son de orden público las normas de policía, las que buscan regular y contrarrestar los problemas sanitarios, de seguridad pública, y las que protegen la existencia del Estado y sus ciudadanos. Todo esto también trae como corolario algo que no comenté al inicio, y es que la dificultad de definir el concepto de orden público es precisamente porque lo que hoy es orden público muy seguramente mañana no va a ser orden público, ¿no? Lo que era orden público en el siglo XIX, seguramente nada de lo que era orden público en aquel entonces ahora lo es, ¿no? En la medida que vamos avanzando, en la medida que la sociedad va creciendo, se va modernizando, conceptos que antes eran ofensivos, hoy ya no lo son y son aceptados, ¿no? Yo creo que al final del día, de lo que vemos es que las jurisdicciones locales o continental, del continente latinoamericano, tienen un concepto muy familiar, digamos, muy estándar de lo que es el orden público, y creo que es igual con las definiciones que se han visto en Estados Unidos, que se han visto inclusive en Europa. Creo que hasta ese punto la definición, aunque un poco vaga, viene siendo la misma, y creo yo que el problema, más que nada, que enfrentamos es la manera que se aproxima esta definición, ¿no? La manera en cómo nuestros jueces locales ven el concepto de orden público y lo aplican o no lo aplican a las sentencias, a los laudos que son sometidos a su consideración, ya sea para ejecución o para nulidad. Yo por ahí quisiera dejar abierto el tema y que comencemos a discutir. Quizás me encantaría que cada uno de los representantes de los países pudiera darnos su impresión o su entendimiento de cómo las judicaturas locales hacen esta aproximación. Como digo, especialmente valiosa la presencia de los magistrados, ministros, que puedan a lo mejor ilustrarnos un poco en lo que bajo sus jurisdicciones, cómo aproximan este concepto. Muchas gracias.